¿Cómo se desarrolla el contenido de la guía de biomagnetismo? A lo largo de 7 años, la guía de biomagnetismo se ha convertido en un referente a nivel mundial en el sistema desarrollado por el Dr. Isaac Coix Durán a partir del fenómeno conocido como el par biomagnético. La guía de biomagnetismo ha pasado de tener unos 300 tópicos en su primera versión hasta más de 600 en las últimas versiones 6 y 7. En este video te explicamos cómo se obtiene y se desarrolla el contenido de la guía. Haciendo un poco de historia. La primera guía de biomagnetismo surgió en el año 2000, unos meses después de que el licenciado Marco Antonio Márquez Rosique hubiera concluido el curso de biomagnetismo con el Dr. Isaac Coix Durán. En ese tiempo no había nivel 1 y nivel 2, solo era el curso de biomagnetismo, ya que el Dr. Coix aún no había desarrollado las habilidades y los procedimientos de lo que ahora conocemos como bioenergética. Ya que Marco tenía como profesión el diseño gráfico, tuvo la idea de volcar los apuntes del curso en formato de página web. En parte lo hizo para practicar cómo crear páginas HTML, el lenguaje web que estaba aprendiendo, agregando textos, imágenes y listas con múltiples enlaces a los diversos temas. Esta primera versión, muy básica, fue el conocimiento del Dr. Isaac Coix Durán, a quien le gustó mucho el formato y la idea. En una asamblea, con los primeros miembros de la Asociación de Biomagnetistas, surgió el debate por parte de varios compañeros si la información debía estar al alcance de todo el público y permanecer reservada a quienes ya se habían certificado tomando el curso. El punto de vista del Dr. Coix era que reservar la información a unas cuantas personas sería proceder de alguna forma que lo hacen ciertas industrias de proteger celosamente sus conocimientos para obtener mayor ventaja económica, por lo que dio luz verde a la difusión abierta del biomagnetismo. La primera web de biomagnetismo permaneció ahí en la red como parbiomagnético.8m.com, ahora ya no existe. Por algunos años estuvo un tanto abandonada ya que su creador no se dedicaba a actualizarla, sino que estaba enfrascado en su profesión como diseñador gráfico, creando diversos materiales impresos como libros, folletos, catálogos, flyers, etc. para sus clientes. En esos años hacía sesiones esporádicamente con sus conocidos, familiares y una que otra persona que se enteraba que él manejaba esta novedosa técnica. Fue hasta el año 2015 que se solicitó al licenciado Marco Márquez dar una conferencia sobre biomagnetismo. Un biomagnetista iba a comenzar un curso, pero en ese momento estaba indispuesto, así que necesitaban a alguien que lo reemplazara. Con los par de marcadores y un borrador, dio de forma improvisada los principios e introducción al biomagnetismo. Los asistentes quedaron tan entusiasmados que 12 se inscribieron al curso y los organizadores le pidieron que se hiciera cargo del mismo. Dada la situación, se dio cuenta que dar el curso era lo que tenía que hacer sin lugar a dudas, así que se dio a la tarea de desempolvar sus apuntes de su curso de 1999, así como 3 veces que había asistido como oyente a ediciones posteriores del curso, y con ese material comenzó a estructurar las clases. Teniendo ese material en la mano, sería muy buena idea lanzar por segunda vez la página del par biomagnético. Así que nuevamente transcribió la información y formateó en el lenguaje web HTML, ahora bajo el dominio www.guiabiomagnetismo.com. En poco tiempo, la guía comenzó a tener gran número de visitantes, ya que no había un recurso ni remotamente similar en Internet. Los usuarios del sitio comenzaron a solicitar una guía que se pudiera descargar para poder consultarla sin conexión a Internet, y así es como nació la primera versión de la guía offline. En las siguientes versiones se decidió ampliar el contenido de los artículos. El Dr. Coix, al dar sus cursos, hablaba de todos los pares que había descubierto, así como de sus patógenos asociados. Información muy valiosa, ya que muchas veces, como en el caso del virus del VIH-Sida, el comportamiento del virus y la enfermedad era muy distinto a lo que la medicina institucional había encontrado. En otros casos, como el virus del papiloma humano, el Dr. Coix encontró desde los primeros años su relación con el cáncer cérvico-uterino, hecho que en la ciencia médica comprobó varios años después. En fin, los aportes y experiencias compartidas de forma directa por el Dr. Coix son el contenido primario de la guía,
Pero en algunos temas, el aporte del Dr. Goiz se puede resumir en un par de párrafos, por lo que el editor consideró conveniente complementar la información que el Dr. Goiz había dado en sus cursos con los aportes de la ciencia médica o con experiencias de otros compañeros. Los artículos se complementan recorriendo a través de diversas fuentes, principalmente en Internet, como son artículos sobre patógenos o sobre enfermedades específicas. Como sabemos, a lo largo del tiempo, muchos otros pares se han sumado a los pares originales. Los puntos de testeo, que en un inicio eran poco más de 100, actualmente rebasan los 300. Esto se debe ya que el Dr. Goiz continuó descubriendo pares a lo largo de su vida. A los pares regulares se añadieron reservorios especiales, disfuncionales y más tarde pares relacionados como aspectos psicoemocionales. Ahora son miles los terapeutas que practican el biomagnetismo. Como es de esperarse, muchos de ellos han descubierto nuevos pares. Al navegar en Internet se puede encontrar mucha información sobre los nuevos descubrimientos, ya sea en artículos o videos. Hay listas que tienen miles de pares, por lo que resulta difícil seleccionar el material que se debe publicar en la guía. Para eso es necesario verificar la confiabilidad de las fuentes, además que otros biomagnetistas corroboren los hallazgos. Sin embargo, la información que no se sostiene científicamente, o que no puede ser corroborada por un amplio número de los biomagnetistas, es desestimada. Por ejemplo, la presencia de grafeno en las vacunas, el supuesto que este material sea añadido como un medio para manipular a las personas, el mantener los aportes originales del Dr. Isaac Goiz Durán, así como los nuevos descubrimientos, es el principal objetivo de la guía, a la vez ampliando la información de forma concisa, precisa y confiable. La participación en los congresos anuales también es un punto crucial para conocer los nuevos descubrimientos y avances en la materia, directamente de la boca de los mismos biomagnetistas. Muchos de los temas y artículos han emanado de las valiosas ponencias presentadas en los congresos. En resumen, la guía de biomagnetismo toma como base las enseñanzas del Dr. Goiz, a las cuales se va añadiendo descubrimientos de la comunidad de biomagnetistas a nivel mundial. Algunos temas como la radiestesia y el uso del péndulo, el código de la emoción de Bradley Nelson, se han añadido a la guía, aun cuando no forman parte del biomagnetismo. Su inclusión se debe al alto porcentaje de biomagnetistas que combinan estos conocimientos con el par biomagnético en forma cotidiana, obteniendo excelentes resultados, por lo que consideramos que la guía quedaría incompleta sin estas herramientas. Sin embargo, varias personas han solicitado la inclusión de temas en la guía como homeopatía, acupuntura o herbolaria. No dudamos de la eficacia de estos temas, y sabemos que perfectamente pueden complementar al biomagnetismo médico. Sin embargo, consideramos no son empleados por gran porcentaje de los biomagnetistas. Además, su inclusión haría ya demasiado voluminosa la información de la guía. Tal vez en un futuro podamos hacer guías específicas para esos temas: homeopatía, acupuntura, herbolaria, etc. Esperamos que este video haya sido de tu interés y esté pendiente, ya que en breve presentaremos la nueva guía 7.0 con nuevos contenidos para seguir siendo un referente a nivel mundial. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, comparte y muchas gracias.